Hoy estamos hablando en principio de una empresa privada, de unos recursos públicos que son administrados por una empresa privada y que en efecto eso repercute directamente en que esta es una empresa que no tiene una vocación social directamente dirigida al municipio de Medellín, y eso se ve reflejado en la falta de transferencia de recursos en términos de utilidades al municipio de Medellín. Solo en el año 2021 la fusión Tigo-UNE le va a representar 0 pesos. 0 pesos de ingresos en términos de utilidades a la ciudad de Medellín. EPM no le está proponiendo al Consejo vender UNE porque esté necesitando, digamos, desesperadamente la plata para Hidroituango, porque si no Hidroituango se cae. Es decir, hay una necesidad de recursos para terminar Hidroituango, y dentro de la fuente de posible financiación que EPM tiene para terminar el proyecto, plantea dentro de esa fuente salir de un activo que no es estratégico, entre otras cosas porque no tenemos el control de ese activo, porque es dentro de esa junta directiva conformada principalmente o dominada por Millicom, que es el que tiene las acciones controlantes. Como lo conversaba incluso de manera muy coloquial, cuando uno dentro de la casa tiene que preguntarse si no tiene para pagar los servicios públicos, tiene que decidir con qué lo financia, tiene la necesidad de vender, pues sale de aquello que no necesita, de esa silla que de alguna manera no le está generando ninguna utilidad a la casa. Hoy el negocio de Tigo-UNE no le es rentable a la ciudad de Medellín. A mí la palabra desinvertir no me gusta tanto. Yo creo que en este caso lo que la empresa le ha propuesto a la ciudad es reinvertir unos recursos que están hoy depositados en un negocio que no está siendo rentable para la ciudad, que no le está generando grandes ingresos y que tiene unos altos riesgos, y llevarlos a otros negocios del plan de inversiones de la empresa en los que EPM tiene una gran experticia, que está más regulado porque el negocio de servicios públicos tiene unas regulaciones muy claras en las cuales, digamos, a nivel competitivo EPM lleva una gran ventaja, y de alguna manera reducir los riesgos de esa inversión. Luego, para terminar el proyecto Hidroituango, la empresa tiene varias fuentes de financiación. Uno, la generación interna, que es la actividad que genera EPM por la prestación de sus servicios en los negocios nacionales e internacionales. Dos, el cobro de los seguros, que se están adelantando en este momento los trámites. Como ya lo hemos visto en uno de los seguros, pues necesitamos que la hidroeléctrica entre en funcionamiento. En los otros, en el seguro todo riesgo, pues estamos esperando también que se generen estos pagos, además de los litigios que están pendientes, pero el pago de estos dineros es incierto. Y tercero, los créditos con un riesgo o con una desventaja importante producto de la crisis del COVID, que causó la baja de la calificación del país y por consiguiente una baja de la calificación de las empresas públicas del país. Ninguna empresa puede tener una calificación superior a la del país. Luego, la baja de la calificación en Colombia le bajó la calificación también a las empresas públicas, lo que quiere decir que es que EPM no puede salir a prestar plata para terminar el proyecto. Sí puede salir a prestarla, pero sale más caro. Es decir, no vender UNE implicaría que la empresa tiene que acudir a otras fuentes de financiación, como por ejemplo el crédito, que le van a generar, producto de la subida del dólar y de la baja de la calificación, unos mayores costos a la hora de terminar el proyecto. Proponen entonces una cuarta fuente de ingresos para financiar el proyecto Hidroituango. Y no solo el proyecto Hidroituango, sino el plan de inversiones de la empresa, que es la venta de un activo que no es estratégico. Y no es estratégico por varias razones. Porque no hace parte de los negocios en los que EPM se desenvuelve con mayor solidez. No es ese el enfoque que tiene EPM en este momento. No es el negocio en el que EPM tiene una experticia. Segundo, porque tenemos acciones que no son controlantes. Es decir, Millicom puede tomar decisiones hacia el futuro que obliguen a la empresa a tomar decisiones en relación a realizar inversiones. Entonces, son 4 las razones que yo he logrado concretar en este estudio que hemos venido realizando del por qué de alguna manera deberíamos evaluar con buenas posibilidades el vender un activo, que en eso también estoy de acuerdo y creo que se ha evidenciado por parte de la empresa y de la presentación del presidente de UNE. No estamos vendiendo una empresa que esté mal, no estamos vendiendo una empresa que esté en crisis. No son esas las razones para vender la empresa. Y yo he concretado de alguna manera en las conversaciones con EPM 4 razones que son por las que nos invitan a vender ese activo. Lo primero, los riesgos del sector. El doctor Cataldo nos estaba presentando los retos que tenía la empresa hacia el futuro, entre los cuales, por ejemplo, van a tener que hacer grandes inversiones, pero que además, al ser un sector tan altamente competitivo, con un mercado dominado con solidez por Claro,
implica unos riesgos altos por los cambios frenéticos que está viviendo ese sector del mercado, por los cambios que está viviendo el mundo. Asuntos, por ejemplo, como las inversiones en 5G, que el doctor Cataldo dice que en los próximos 5 años no serían necesarias, pero que ya hoy se está hablando en Colombia de la subasta de la 5G, obligarían a la empresa a tener que realizar inversiones. Y en esto es importante tener en cuenta que dentro del acuerdo que se hizo por este consejo en la fusión de UNE-Tigo, EPM no se puede diluir. EPM no se puede diluir. ¿Eso qué quiere decir? Que si se requieren hacer inversiones, por ejemplo, para renovar el espectro electromagnético, la segunda razón, las grandes inversiones que requiere este sector de mercado, por ejemplo, ahora que se requiere, como nos los contó el doctor Cataldo, renovar el espectro electromagnético y que nos habló de una inversión de 4 billones de pesos. Ellos hoy hasta ahora no le han pedido capitalizaciones a los socios, pero para hacer una inversión de este tamaño de 4 billones de pesos, por ejemplo, para renovar el espectro electromagnético, tendrían que llamar a sus inversores, es decir, a EPM, al municipio de Medellín, al dueño del 50% de la empresa, para que ponga la mitad de la plata. Si EPM se pudiera diluir, lo que terminaría pasando es que EPM, como no tiene los 2 billones de pesos para ponerlo, tendría que renunciar a un porcentaje de sus acciones para cumplir con esa financiación que no puede poner. Pero la fusión puso una condición explícita y es que EPM no se puede diluir. Es decir, que o EPM pone la plata o la empresa en su conjunto no podría hacer la inversión. Lo que quiere decir que obligaríamos o estaríamos sacrificando en general un negocio que al no realizar las inversiones que requiere, se desactualizaría, se quedaría y lo condenaríamos al fracaso y a la quiebra, básicamente a perder la posición competitiva que tiene. Si no hacemos las inversiones que Claro está haciendo, si no hacemos las inversiones que Telefónica está haciendo para mantenernos siendo competitivos, el vicepresidente nos contaba también, por ejemplo, la diferencia entre otros sectores de servicios públicos, donde la empresa adquiere algunos equipamientos que pueden durar 30, 40 años y que en el sector de las telecomunicaciones la vida útil es mucho más baja. Y eso es algo que para nosotros no es un secreto. Uno compra un celular y a los pocos meses, al año ya ese celular es obsoleto. Pues eso mismo ocurre en las grandes inversiones que se hacen en el sector de las telecomunicaciones. Y creo que en las cifras vimos cómo ha venido cambiando rápidamente, por ejemplo, de la telefonía fija, cómo se movió en pocos años toda la apuesta del negocio a la telefonía móvil. Ya está desapareciendo el negocio de voz y se está concentrando en el negocio de datos. Si este negocio está cambiando rápidamente y esos cambios vertiginosos requieren grandes inversiones que EPM no tiene cómo hacer. Aunque nosotros pudiéramos adquirir el 100% de la compañía en este momento, no tendríamos cómo hacer las grandes inversiones que requiere mantenernos actualizados y competitivos en el mercado, aún siendo dueños del 100% de la empresa. No tenemos cómo afrontar las inversiones que requiere hacia el futuro, mantenernos en la posición y seguir creciendo y ganando terreno. Tercero, la necesidad de reorientar los recursos que tenemos invertidos en ese negocio, con todos los riesgos que representa, a los negocios estratégicos de EPM. Es decir, recojamos una inversión que hoy no nos está presentando una rentabilidad, que en el año 2021 no nos va a representar un peso, para invertirlo en otros negocios que sí son rentables dentro de la empresa. Cifras como la que nos ha contado el gerente, con 6 turbinas funcionando en Hidroituango. Con 6 turbinas, recuerdo la cifra, 2.3 billones de ingresos. 2.3 billones de ingresos al año le representaría Hidroituango a EPM con 6 turbinas funcionando. Tenemos una plata metida en una cuenta de ahorros que no nos está generando ningún ingreso. La propuesta es que saquemos la plata de esa cuenta que no nos está generando ingresos y se la metamos a negocios estratégicos que sí le generen rendimiento, que sí le generen ingresos a la ciudad, porque EPM necesita flujo de caja, necesita ingresos, porque el municipio de Medellín y su plan de desarrollo dependen de los ingresos de EPM. Dependen de los ingresos de EPM, y una plata estancada que no nos está generando ingresos, pues creo que nos obliga a tomar decisiones. Y cuarto, la cláusula de protección del patrimonio público, concejales, que recuerden que se vence en agosto del 2024. Si este negocio no se cierra en esta administración, no entrándole la plata a esta administración, lo más seguro es que va a entrar en la siguiente administración. Si no hacemos el negocio en esta administración, en la siguiente los tiempos no van a dar. Aunque arrancaran la discusión el Consejo del 2024, el 1 de enero no le darían los tiempos a la empresa para hacer el negocio. ¿Eso qué causaría? Un detrimento del valor del patrimonio público que está puesto en ese negocio. Que no es que no podríamos vender, sí podríamos vender a un menor valor. Lo que está claro es que tenemos una cláusula que nos permite ganar un mayor valor por la empresa, y que si no la utilizamos, esas acciones que tenemos ahí van a perder valor.
aún siendo dueños del 100% de Tigo. Aún siendo dueños del 100% de Tigo, ese no es su pool del mercado, esa no es su expertise y no tiene la plata para hacer las grandes inversiones que requiere mantenerse competitivo en un mercado que es tan agresivo. Además, y finalmente, lo que ocurre con UNE no se consolida en los estados financieros de PM porque nosotros no tenemos control de esa empresa. Por lo tanto, vender esa empresa no afecta a los estados financieros. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con los otros proyectos que tenemos en el exterior. Al ser proyectos estratégicos y estar controlados por EPM, sí se consolidan los estados financieros. Lo que ocurre con UNE no afecta a los estados financieros de EPM. Muchas gracias, presidente.